Bienvenidos muchachos, ¿cómo están en el día de hoy? Vamos ya al quinto escenario de los campos cataláunicos. Atila históricamente fue empujado, escapó del asedio de Orleans y perseguidos por Aecio terminamos en los campos cataláunicos. Así que ahora vamos por la cinemática. Y ahí, dijo el padre Armando, es donde yo aparezco. La batalla entre hunos y romanos se libró a finales de junio del año 451. Los romanos eran comandados por Aecio, un general brillante y reconocido que había sido rehén de los hunos de niño. Aecio conocía a Atila y las costumbres de los hunos. Desde que había regresado al Imperio de Occidente, había hecho más que nadie para mantener a Roma viva durante el periodo de las invasiones bárbaras. Su ejército no era suficientemente grande para enfrentarse a Atila por sí solo, así que Aecio convenció a las tribus de los alanos y visigodos para que se aliaran con él. Aunque esos dudosos aliados sentían un odio común por los hunos, Aecio tuvo el gran mérito de unirlos en una relación militar eficaz. Los hunos estaban ansiosos por combatir. Los chamanes de Atila miraron en las entrañas del ganado y el color de los huesos de oveja y profetizaron que los hunos conocerían la derrota en los campos catalanes. Sin embargo, también predijeron que el comandante rival moriría. A Atila le debió de parecer un trato justo, pues lanzó a sus hombres contra Ecio y los godos. Antes de verter sangre, Atila se presentó ante sus tropas reunidas y con la espada de Marte en la mano les dijo: «Es un derecho de la naturaleza saciar el alma con venganza. Arrojaré la primera lanza al enemigo. Si algún hombre osa descansar mientras Atila pelea, será hombre muerto». Ya muchachos, comencemos el escenario que tenemos. Derrota a los romanos, a los visigodos, a los alanos. 150, comenzamos en castillos, un combate total. Y ya. Somos aliados, me encanta. Nos trajiste a este campo de batalla maldito. Ahora debes evitar que los romanos nos maten a todos. Ah, pero comenzamos con una cantidad gigante de recursos. Y miles de ovejas, me encanta. Tú te vas a explorar el mapa. Bueno, hablando un poco ya de este escenario, muchachos, cabe comentar que aunque se menciona en la cinemática que nosotros ganamos, se considera tácticamente este combate como inconclusa. Incluso para los romanos y los visigodos se considera una victoria estratégica porque la diferencia, el daño que se produjo en los ejércitos fue tan grande que esto obviamente debilitó el avance de Atila. Un dato súper interesante, esta batalla es como, te podría decir que la batalla que definió en cierta forma Occidente en su momento. ¿Ovejas? Ovejitas. Ahí está. Más ovejas. Vamos a construir el castillo al tiro. Y muchos alienos y más alienos. Y un segundo centro urbano por acá. Y el caballo de exploración. Aquí tenemos a los romanos. Tenemos más oro, excelente. Por acá, ayuden acá. Tenemos a los francos. Vamos a ver las ovejas para acá. A uno. Y de aliado tenemos a los ostrogodos. Vamos a hacer
esto para la piedra porque si es como el mapa menciona, vamos a tener harta acción, así que necesito una defensa decente. Mira el cabrón. Ovejas, ovejas, ovejas. ¿Las van a mover o las van a...? Las mataron al tiro, ni siquiera las ordenaron. Ya. Vamos a ver aldeanos. Tenemos muchos aldeanos a full. Bueno, igual tenemos una gran reserva de comida, así que creo que podremos priorizar. Priorizar piedra sobre comida por un rato. Acá tenemos esto. Vamos a hacer acá. También madera. Ya tenemos a los verdes por acá. Los visigodos. Ovejas. El oro siempre es importante. ¿Cuánto tenemos ya en madera? Tenemos 10. Vamos a hacer enfocar a la piedra. Tenemos 10, así que nos vamos a enfocar en la madera. Que si nos quedamos cortos de madera, nos vamos a empezar a entorpecer y vamos a ir muy lento. Y si este escenario está tan activo como el anterior, El río correrá rojo con la sangre de visigodos y romanos. vamos a tener que andar más rápidos. Creo que el próximo castillo lo vamos a poner hacia acá. Este cubre como el lado delantero. Como que intenta hacerlo automáticamente. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Opa. Yo creo que vamos a hacer esta están acá. Ya. Unos. Interesante. Vamos 9 en madera ya. Y luego vamos a poner esto. Uno de estos. El castillo en el lado de acá. Para cubrir este ángulo. Vamos a reforzar comida. Las ovejas para allá. Para allá, para allá. Ver esto. Vamos a ver que. Espero que tengamos matacanes. No nos vaya a pasar lo que nos pasó en la partida anterior. Vamos a sacar esto. Racios. Vamos a poner a sacar oro. No, comida. Vamos a sacar los 10 de comida. Pero coge de imperial, perfecto. Atacanes, esto y esto. Viene la comida. Comida. Vamos a sacar esto y esto. Vamos a reforzar el oro.
Vamos a reforzar ovejas. Tun, tun, tun. Como ahí. Vamos avanzando bien. Vamos excelentemente bien. Vamos a poner otro castillo por este ángulo. Tenemos uno abajo, otro hacia el frente, así que con eso vamos súper. Esa es la piedra. Vamos a poner otro acá por seguridad. Vamos a preparar nuestro lugar para hacer el mega spam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, no sé. Vamos a la madera. Eso listo, tenemos esto listo. Ya, estamos avanzando, pero de pana. Vamos a sacar esta piedra. Vamos a reforzar oro, no tenemos nadie en oro, así que y pronto vamos a empezar a sacar tropas unas, así que hay que apurarnos. El campamento va, pero de genial. Mi jabalí, vamos a sacar ese jabalí y luego granjas, ¿no? Así me gusta, destruyendo la naturaleza para construir una base militar gigante. Y saquear todo Roma. Vamos a hacer esto. Estamos acumulando una buena cantidad de esto. Madera full. Vamos a mejorar esto, esto y esto. Las granjas están ahí, esto está ahí. Esto y esto. Tendríamos básicamente, creo que, si no me equivoco, todo lo que necesitamos en un momento para empezar a atacar. Bueno, habría que terminar la base. Bien por el jabalí. Pero no todos. 1, 2, 3. Necesitaría sacar, quitar los campos. Y los enviamos para allá. Ya, entonces tenemos un mercado acá. Podríamos aplastar a los verdes y luego de eso tomar todo el territorio. Esto está ahí. Ya, no importa. Vamos a sacar este oro. Más comida. Más comida. Sacamos esto de aquí. Nos los ponemos aquí y aquí.
No. Por acá. Para acá, muchachos. Tengo 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a sacar más de estos. Solo por si acaso voy a hacer un castillo maribí, no quiero que se me mueran los ojillos. Eso full, eso full. Amor Mindu. Vamos a atacar. Quiero empezar a sacarme enemigos de inmediato de encima. Y quiero la distancia para un mercado, la verdad. Dos castillos. Carajo. Mejor unos trebuchet. Me ayudarían a hacer esto mejor. Todos al castillo. También. Hoy nos bajamos, pero en un instante del castillo. Voy a reforzar contra el centro urbano. Ustedes vayan al castillo también. Con esta tipa. Eso. Oh, sabía que era bueno construir ese castillo. Esos aldeanos seguramente murieron, pero valió la pena. 8 espadas, pero no sé dónde. Ahí está. Mandar un tetarcano a que se encargue de ellos. 1, 2, 3. A lo bueno que ya no hicimos cargo de los verdes, así que podemos hacernos cargo de los celestes y ayudar a los rojos en lo que podamos. Y ya los verdes están fuera de juego. Vamos a quemar todo esto y nos vamos a preparar para atacar a los celestes. Vamos a poner el mercado aquí.
Sí. Y ahora vamos a dudarlo y vamos a hacer movimiento, pero de una. Va por acá. Este castillo. Un poco debilitar las tropas, pero no me importa. Vamos a hacer un avance rápido. Si nos sacamos los celestes bien pronto, estaremos en una mucha mejor posición. Acabamos con los visigodos. Como dato curioso, hasta que el hijo del general Teodorico, de los... creo que era justamente de los visigodos, fue nombrado rey en mitad de este combate. Lideró una carga sorpresa y este cambió los muchachos. Pasa las tropas, yendo para cualquier parte menos donde den. Bueno, como le había mencionado el hijo de Teodorico, Torismundo, quien fue nombrado en medio de esta gran batalla, lideró una carga sorpresa que cambió el rumbo de la batalla, obligando a los ostrogodos a retirarse, o sea, nuestros aliados los rojos, del combate, dejando sin opción a Atila, que finalmente este decidió por retirarse a su campamento. Aecio, tal vez por mala decisión, se negó a perseguir a Atila después de la batalla y permitió que los visigodos y los francos, que también lo estaban ayudando, regresaran a sus hogares. Lo que al final desembocaría lo que después veríamos en el próximo episodio. Vamos, excelente muchachos. Vamos a enviar tropas de refuerzo. El ataque a toda velocidad está saliendo, pero de Panoli. Increíble cómo los tarcanos bajen rápido, tan rápido los centros urbanos. O sea, los edificios en general. Muchos jugadores lo ocupan en spam y atacan pronto porque tener una unidad de básicamente de asedio tan rápida es bestial. Aunque la verdad yo no estoy como muy actualizado del meta en online, así que no sabría qué decirles la verdad. Solo sé que hay mucho oro. Sacamos esto, enviamos esto para acá, estamos en máxima población. Bueno. Y nuestro último objetivo son los azules. Vamos a guardar los trebuchet y vamos a seguir limpiando este lugar. Bueno, lo bueno de todo esto es que los rojos ya con esto pierden mucha presión y ya estamos con rojos contra azules. Alanos destruidos. Creo, así como una revisión rápida que hice en mi celular, los alanos como que igual descienden, o no sé si descienden, pero están aparentados con los unos de alguna manera. Ahí si alguien quiere dar una descripción más profunda del tema, póngale nomás. Y no olvide suscribirse. Porque en este momento, muchachos, es lo que más me ayudaría. Ya. Vamos por acá. Vamos a juntar las tropas. Puede que este escenario lo terminemos bastante pronto, la verdad. Bueno, el escenario anterior pensé que lo íbamos a terminar en aproximadamente como en 40-30 minutos y por lo último que me pasó, que los celestes resistieron tanto que, claro, terminó llegando a la hora justa más o menos todo el escenario. Ya vamos a avanzar. Avanzar pero con todo. Todo. Está lo que está buscando. Pero mira cuántas tropas.
Queden reservas por acá. Todo acá, todo acá, todo acá. Que vayamos destruyendo de un castillo nos ayudará un montón. Si los rojos quieren mandar algún ataque sorpresa, este es el momento. Vamos. 3 castillos y un montón de torres. Por acá, muchachos, por acá. Por acá. Excelente. Vamos a destruir el centro urbano. Ya perdimos harta potencia en la caballería. No, me destruyó la tribuchet. Maldito cabrón. Esto es por acá. Rojo, si quieres hacerte presente, este es el mejor momento. Mandar todo. Ahora, viejo. Vayan a sacar esto de acá. Excelente. Acabamos de destruir el centro urbano y un castillo de los azules. La verdad no pensé que el primer ataque iba a ser tan eficiente. Ahora sí, los rojos fueran como los morados de la partida anterior y me mandaron un ataque, unos refuerzos. Sería el mejor caso posible. Vamos a acumular un poco de masa y volvemos a avanzar. A punto de mandar caballería de exploración únicamente para que hagan masa y darle tiempo a los tribuchet, a los lanzapiedra, perdón, de romper. Aquí ya no hay. Vamos por el castillo. Por acá. Mira un escuadrón por acá. Tres por acá. Por aquí. Vamos. Las tropas. Vamos juntando recursos. Mandar un spam de caballería ligera para tener algo al tiro mientras acumulamos más oro. Los rojos mandan algo, excelente. Va bien. Vamos por este. Vamos a tirar los castillos, full tirar los castillos. Construyen otro centro urbano, están construyendo más cosas molestas. Un próximo castillo. Vamos a atacar eso. Ya, lo bueno es que los rojos igual están aportando con su granito, aunque sean unas cuantas tropas. Sí, vamos a lograr terminar este escenario bastante más rápido que el anterior. A lo mejor es la diferencia de... No, sí, no es la diferencia de la acumulación de recursos. Ese bono que te dan hace la diferencia en este caso. Porque claro, en el anterior igual tenía era un buen mapa de hartos recursos iniciales. Pero en este, claro, tenía una gigante cantidad de recursos iniciales de cada tipo.
Estamos excelentes. Destruimos ya el otro castillo. Ya básicamente con eso ya los azules ya no pueden recuperarse. Los rojos están haciendo ya un poco de ayuda. Esos visigodos. Perdón, astrogodos. Tengo un dato extra por si acaso, muchachos, para después de la cinemática, que si lo digo ahora como que no tendrá mucho sentido. Pero necesito mencionárselos en ese momento, porque es como el único momento donde encaja. Eso. Y así, muchachos, si no me equivoco... Ah, no, aún no se rinde. El ejército romano está disperso. No hay nada que detenga nuestra invasión de Italia. Eso. Con eso terminamos ya el quinto escenario de Attila. Vamos a la cinemática y al último dato curioso. Fue una batalla catastrófica. Una de las mayores y más grandiosas que el mundo haya visto. El río se convirtió en un torrente de sangre. Compadezco a quienes tuvieron que saciar su sed en él. Cadavera vero innumera, dijeron los romanos después. Verdaderamente los cadáveres eran innumerables. Unos 300.000 hombres yacían muertos en los campos de Cataluña. Se dice que los fantasmas de los guerreros siguieron peleando varios días. Pasé a un palmo del rey Huno caído mientras él miraba al campo de batalla, intentando determinar cuáles de sus jefes y aliados aún vivían. Cuando me encontró, paralizado por el miedo bajo mi escudo, me encomendé a Dios. Pero Attila no buscaba mi decapitación. Vio que era un hombre santo y me ordenó unirme a su comitiva de asesores extranjeros. Así es como sabes tanto de los hunos, dije. El sacerdote asintió. A pesar de la carnicería, el resultado de la batalla legendaria era incierto. Attila perdió mucha caballería, pero el ejército romano nunca se recuperaría de sus pérdidas. Por un tiempo, nadie supo si el rey Huno seguiría buscando la mano de Honoria. ¿Pero y la profecía?, pregunté. ¿Aecio murió en el campo de batalla? No. Fue Teodorico el Godo, no Aecio, quien murió y cumplió la profecía. Aecio sabía que si destruía completamente a los hunos, los visigodos no tendrían necesidad de una alianza con los romanos y Roma tendría otra amenaza bárbara. Y así, Aecio se retiró de la vida militar, esperando que el resultado de la batalla de Cataluña dejase a hunos y godos en un punto muerto. Esperaba así haber salvado a su imperio, pero no fue así. Ya, muchachos, con eso terminamos el quinto escenario. Bueno, ese era el dato de por qué Turismundo fue coronado en medio de la batalla. Su padre, Teodorico el Godo, murió en la batalla. Incluso fue tan catastrófico que casi rompe en filas. Y por otro lado, lo interesante de aquí, y bueno, si lo volveré a mencionar yo creo que en el próximo escenario, en realidad ese no se retiró de la vida militar después de la batalla. De hecho, al año siguiente, cuando Attila invadió Italia, representando el escenario de la caída de Roma, Aecio libró una serie de guerrillas contra Attila y posteriormente fue asesinado por el emperador Valentiniano III, según aquí mis notas. Y resulta que, claro, se preguntan por qué lo mató. Fue por, como muchas cosas, por celos, porque, claro, básicamente Aecio quedó como el que salvó técnicamente Roma. Y bueno, ya saben cómo es la política, muchachos. Lo bueno es que luego un par de comandantes de Aecio lo vengarían, matando a Valentiniano III. Pero bueno, con eso, muchachos, terminamos ya el segundo escenario. Espero que lo hayan disfrutado. O sea, el quinto escenario. Y vamos ya por el último escenario de Attila, la caída de Roma. Nos vemos.